Saludo cordial, querido profesor, queridos compañeros. Hoy vamos a realizar un recorrido conceptual y práctico por una de las herramientas fundamentales en el quehacer psicológico, la entrevista psicológica inicial. Acompáñenme entonces a descubrir por qué es una técnica insustituible, cuáles son sus objetivos y cómo el entrevistador, con las actitudes y habilidades adecuadas, se convierte entonces en el verdadero artífice del proceso. Comencemos entonces con la base en esta primera diapositiva. Como vemos en esta primera diapositiva, la entrevista psicológica fundamentada en los autores clásicos como Sullivan y Pope no es una simple charla, se define por varios rasgos esenciales. En primer lugar, pues es una relación asimétrica, un intercambio técnico entre un experto, que es el psicólogo, y un solicitante de ayuda. Y tiene una finalidad profesional con objetivos claros, lo que la distancia de una conversación cotidiana. Además posee un sello subjetivo. Nos interesan la elaboración personal que el sujeto hace de su malestar más allá de los meros datos objetivos. Y finalmente, pues es un proceso bidireccional donde existe una retroalimentación inmediata y una influencia mutua constante. La finalidad del psicólogo en este punto, como bien señala Russell, es triple: clarificar la demanda y los sentimientos profundos, empezar a elaborar hipótesis iniciales y sentar las bases para futuras estrategias de cambio. En la diapositiva 2 hablemos de los tipos de entrevista. Ahora bien, no existe una única forma de entrevistar. La elección del tipo depende del marco teórico y sobre todo de la demanda del consultante. Podemos clarificarlas de varias maneras. Primero, por su estructura, que pueden ser estructuradas, semiestructuradas, que es la más común en la práctica clínica, o libres de asociación libre. Segundo, por su finalidad, pues encontramos la entrevista diagnóstica, la consultiva, la de orientación vocacional o la terapéutica. Y tercero, por la temporalidad del proceso. Hablamos de la entrevista inicial, de la anamnesis o biográfica, la de devolución y finalmente la de alta clínica. Y por último, pues una clasificación crucial es la adaptación por edad. No es lo mismo entrevistar a un niño, donde la demanda suele venir de terceros, por ejemplo de sus padres, que a un adulto mayor o a un adulto centrado en los hitos vitales, o a un anciano, donde debemos prestar atención en el lenguaje y las metas de los cambios posibles. ¿Cuál es el objetivo entonces? Esta tercera diapositiva los marca muy bien. Vemos cómo los objetivos de la entrevista inicial se pueden agrupar en tres grandes áreas que son complementarias. Por un lado, pues están los objetivos relacionales, que buscan establecer un buen rapport o un vínculo de confianza entre el paciente y el terapeuta, contener la ansiedad inicial y percibir al paciente en su integridad, tanto verbal como no verbal. Luego, los objetivos de escucha y observación, que implican escuchar activamente el discurso, pero también los silencios, captando la demanda implícita y nuestra propia contratransferencia. Y finalmente, pues los objetivos de obtención de información, que nos permiten recoger datos válidos y precisos sobre el problema. La síntesis es clara: estos objetivos relacionales, observacionales, informativos y, como veremos, comprensivos y técnicos son absolutamente complementarios e insustituibles, pues, para lograr esta comprensión profunda y una adecuada planificación técnica. Ahora, las etapas de la entrevista. Para alcanzar estos objetivos, la entrevista sigue una secuencia lógica. Las etapas que se presentan aquí en esta cuarta diapositiva son como una hoja de ruta. Comenzamos por una apertura y el encuadre, donde establecemos las reglas y los objetivos. Luego podemos realizar una anamnesis, que es un recorrido de los hitos biográficos. Si es necesario, se recurre a entrevistas con informantes como familiares. Más adelante, pues llega el momento de la devolución, donde compartimos nuestra comprensión del caso y el posible diagnóstico. Finalmente, cuando se cumplen las metas, realizamos la entrevista de alta clínica. En esta quinta diapositiva vemos los elementos variables de la comunicación, que son igualmente importantes y esenciales en estas entrevistas. La entrevista no es un proceso mecánico. En ella intervienen múltiples variables de la comunicación que la configuran. Tenemos el emisor,
que es el entrevistado, con su personalidad, su motivación, incluso con sus sufrimientos y aquello que lo aqueja. Tenemos el receptor, que es el entrevistador, con su formación y las habilidades personales humanas que también lleva en sí. Y el mensaje, que incluye tanto el lenguaje verbal como el poderoso lenguaje no verbal, gestos, posturas, miradas. Y no podemos olvidar las variables contextuales, como el espacio físico y las variables interrelacionales que surgen del vínculo único, pues, que se crea entre ambos. El manejo de esta complejidad es lo que requiere un entrenamiento específico. Por ahí dicen que un buen terapeuta no nace de la noche a la mañana, se tiene que ir haciendo con la experiencia. En esta sexta diapositiva vamos a ver el análisis del problema en la entrevista inicial. Este es el núcleo de la primera entrevista, el análisis del problema. Entonces, el núcleo del análisis, el objetivo primordial es definir el problema mediante un trabajo conjunto entre el psicólogo y el paciente. Este proceso integra varias cosas. Primero, un marco profesional, el modelo teórico del profesional, las habilidades y la experiencia del psicólogo. Las variables del paciente, que son las características personales y la carga subjetiva con que viene. La dimensión, que es el enfoque principal, es el motivo y la demanda. ¿Por qué viene? ¿Por qué ahora? ¿Cuáles son esos factores precipitantes? Tenemos una percepción subjetiva. ¿Cómo vive el sujeto el problema y qué emociones le genera? Tenemos unos antecedentes y soluciones. ¿Qué mantiene el problema y qué intentos previos fallaron? Tenemos una gravedad de impacto, que es la severidad según la cronificación y afectación en las áreas de la vida, en lo cotidiano, en lo laboral, en lo social. Tenemos una tercera parte, que es el flujo hacia la intervención, que lo podemos llamar el esquema integrador según el documento. Hay un primer paso, que es la exploración, que son los antecedentes, que son el motivo de consulta y que son las consecuencias. Un segundo paso, que es la organización, que es la jerarquización de problemas según la urgencia y la viabilidad. Un tercer paso, que es la formalización, que es la definición operativa, que tiene a su vez dos pasos. La definición operativa, que es la formulación precisa para objetivos efectivos, y un segundo paso, que es la hipótesis diagnóstica según el marco teórico. Ahora, hay un cuarto paso, que es el resultado, que es la determinación del pronóstico contextualizado en esas variables que son familiares y sociales. Y en esta séptima y última diapositiva miraremos algo que, a mi parecer, y también incluso por mi oficio, es muy esencial, que son las características de un buen entrevistador. También podrían ser las características de un buen comunicador. Toda esa teoría y toda esa técnica se sostienen sobre una base fundamental, que son las características del buen entrevistador, y esto nos lleva a nuestra última y quizás más importante diapositiva, como ya les decía. Un buen entrevistador entonces debe proyectar 5 actitudes fundamentales que están explicadas acá. Empatía, para comprender el paciente. Calidez, para acogerlo. Competencia, esto le implica la seguridad, pero también humildad para reconocer que es limitado. Asertividad, para enfrentar los conflictos con serenidad y una sólida ética profesional. Sobre estas actitudes se constituye el arte de la escucha activa, que es incluso más importante que saber preguntar. Esto implica dejar hablar, usar signos de escucha como el contacto ocular, saber utilizar los silencios de forma instrumental, permitiendo que el paciente profundice. Finalmente, el entrevistador despliega estrategias de comunicación específicas, como las técnicas especulares, el uso adecuado de preguntas abiertas y cerradas, y una realimentación o feedback que debe ser siempre descriptiva, concreta y profunda. A modo de conclusión, pues en definitiva, el flujo de la entrevista es una danza continua donde las actitudes base, la escucha activa, las estrategias de comunicación se terminan entrelazando. El entrevistador es el responsable final de este proceso y su conducta condicionará directamente la del paciente. Para cerrar, entonces, me gustaría dejarles esta sencilla reflexión. Un buen entrevistador no nace, se hace a través del estudio, de la práctica y sobre todo de una profunda y genuina disposición a comprender al otro. Muchas gracias por su atención.